El mayor legado de Chávez, según una periodista y varios especialistas en el mundo, fue el gobierno de Nicolás Maduro. Es el único legado que deja este presidente, según muchos especialistas. Y es que hoy, 2 de febrero de 1999, juramentó Hugo Chávez Frías como presidente constitucional de Venezuela, gana las elecciones del 6 de diciembre de 1998, con un porcentaje de votos del 56.20%. Ahí le va. ¿Y quién es Hugo Rafael Frías? Pues nace en Sabaneta, allá en Caracas, el 28 de julio del Barinas. Sí, en Barinas, Sabaneta, Barinas. Sabaneta, estado Barinas. En julio del 54, ya sabemos que fallece el 5 de marzo del 2013. Supuestamente. Político, primero militar, después político. Sí. Habla de que era el líder de la Quinta República y pues definitivamente se quedó con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por ahí lo describen como el socialismo del siglo XXI, lo alcanzan a describir como el antiamericanismo, populismo, izquierda, culto a la personalidad de Hugo Chávez, bolivarianismo, integración latinoamericana, anticapitalismo, antiimperialismo, y eso es todo lo que se pensaba en las bases de ese socialismo del siglo XXI. ¿Cómo inicia? Pues inicia después de estas elecciones en el 98, gana y asume el poder hoy, 2 de febrero. A él lo nombraron muy rápidamente, empieza a hacer unas acciones muy contundentes, no se demoró y lo empezó a hacer. Por ejemplo, el 27 de febrero hace la primera acción y es montar el Plan Bolívar. El Plan Bolívar, esto quiere decir que de ahí tenían que salir las primeras misiones bolivarianas. Más adelante me van a entender ustedes lo de las misiones. Y esto tenía una cosa muy clara desde el inicio también. Tenía claro que se tenía que apoderar de los militares. Y entonces, ¿qué? Para montar todas estas misiones bolivarianas se pegó de 40.000 soldados venezolanos para empezar y se involucraban pues en una cantidad de acciones y actividades contra la pobreza, masivas contra la vacunación, y esto lo dirigía un señor llamado Víctor Cruz. Y entonces empieza a decir, ¿cuál era el fundamento final de este señor? El mensaje que le quería mandar. No, hombre, es que el ejército es bueno, el ejército no está en contra de la población, el ejército está a favor de la población. Porque él era un teniente coronel del ejército. Claro, pero él ya se los quería meter al bolsillo porque sabía que iba a llegar, pero no era tan fácil, porque el del ejército no era tan revolucionario como él pensaba. Bueno, eso a pesar del éxito, tuvo muchos escándalos. Y ahí definitivamente, en ese primer añito de gobierno, nace el primer escándalo de corrupción por todo lo que se dio, porque eso se dio a una velocidad. ¿Qué hizo? Hace un referéndum. Elecciones en los 98, hagamos un referéndum el 25 de abril de ese mismo año, de 1999, hagamos un referéndum. Fue aprobado por el 81% de la votación. Estuvieron de acuerdo en convocar ¿a qué? José, una constituyente. Lo primero que hay que hacer. Ahí la tiene usted. Una constituyente. Pero lo más simpático de todo esto es que fue aprobado por con el más del 81% de la votación, pero la abstención fue del 62%. O sea, ese 30 y pico gana con él, pero imagínense pues cómo fue la abstención. Pero vale, el que calla otorga. Un programa muy famoso, ¿cómo se llamaba? Andrea. Aló, presidente. Aló, presidente. Arranca el 23 de mayo de 1999. Entonces voy haciendo las cosas, ¿sí o no? Tengo estas misiones, llamo una constitución y ahora tengo que hablarle a todo el mundo. Y empieza, pero muy rápido, muy rápido. Y el 25 se realizan las elecciones para los integrantes, llama la constituyente, el 23 se inicia su programa y el 25 de julio de ese mismo año quedan nombrados las personas o los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasó ahí, José? Usuga, usted sabe. Le cuento cosas. 121 escaños quedaron por el Polo Patriótico, o sea, todos los de él. Como quien dice, la oposición solo obtuvo 7 escaños. Por eso, Nacho, el que calla otorga. El que calla otorga. Entonces ya, me la gané. Meto 121 lo mío, ya puedo hacer lo que me dé la gana. Hago la constitución que yo quiera, 7 de oposición. Y el 3 de agosto, dicha asamblea inicia sus sesiones
Y entre esos integrantes se encuentra la primera dama, la esposa del señor Chávez, Marisabel Rodríguez. Oiga, y entonces llega esta Corte Constituyente, y les voy a contar la historia ahí a estilo novelesco, y entonces listo, ya voy organizando todo esto. ¿Y qué hace la Corte Constituyente? O la Asamblea Constituyente, don José y don Andrés Úsuga y doña Andrea. No, señores, hay que declarar una emergencia contra la Corte Suprema de Justicia, y empieza a decir, esto está grave. Hay que mirar el desempeño de los magistrados de las CSJ, del Consejo de la Judicatura, y de entrada dijeron, no, hay 1.200 jueces, señor, no están haciendo nada. No, señores, nada. ¿Sí o no? ¿Y qué hicieron? Cerrar. Chao, despedidos, 1.200. Ya, coopto la tercera parte, la justicia. La más importante. Estrategia. 1.200 ese 17 de agosto, ya el empezando gobierno. De hecho, en esa época la presidenta de la Corte se llamaba Cecilia Sosa y renuncia y denuncia que en Venezuela se acaba el Estado de Derecho. Así comenzó la disolución de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Rapidito. Eso fue una acción, pero inmediata. Bueno, señores. ¿Pero por qué lo pudo hacer? Usted me deja decirle por qué. Por eso quería que usted estuviera sentado aquí desde el principio. La historia es muy larga, entonces para que avancemos, porque las suyas también son muy largas. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque el pueblo venezolano realmente estaba exhausto. Hastiado. Hastiado. ¿De quién? De dos partidos políticos que se llamaban Adecos y Copellanos, la Alianza Democrática y el COPEI, que venían en una, más o menos, no es exacto, más o menos lo que había pasado con el Frente Nacional en Colombia, en una cosa que se llama el Pacto de Punto Fijo. Ellos habían decidido que, entonces, primero iba usted, después voy yo, pero en el gobierno suyo usted me mete unos míos y en el gobierno mío yo le meto unos suyos. Eso había cerrado de tal forma la política venezolana, pero adicionalmente con el galón de gasolina a $80, entonces tenían mucha plata. Carlos Andrés Pérez se había vuelto a elegir y él ya le había intentado dar un golpe el 4 de febrero de 1992. De eso hay que acordarse, ¿cierto? No, pero espere que ya es que estoy contando la historia. Estoy en el primer gobierno de Chávez, apenas en sus inicios. No, pero eso, esto fue antes. Es que esto es antes. Sí, el famoso caso en que él trató de dar el golpe de Estado. Sí, señor. Este es contexto. Estuvo en la cárcel, sí. Este es contexto. Pero no solamente eso, ya también había pasado una cosa que llamaba el cacerolazo en Caracas. O sea, habían pasado tantas cosas que el pueblo estaba tan hastiado que entonces él, por ejemplo, después le contaré cosas íntimas de ese golpe. En ese golpe, él fue la figura, pero quienes estaban detrás del golpe eran un poco de gente que estaba muchísimo más arriba que él. Porque mire que nadie se pregunta una cosa. ¿Cómo así que usted lo acaban... ¿Coronel? No, un teniente coronel. ¿Cómo así que usted lo acaban de capturar, que iba a dar un golpe y lo ponen a dar una rueda de prensa? No. Explíqueme. Y no esposado ni nada. Le ponen todos los micrófonos y el ministro de Defensa, el general Ochoa, detrás de él. Y nadie decía nada. No decía, eso está como tan claro, pero son análisis posteriores, ¿no? Y lo meten a la cárcel 2 años, ¿cierto? Sí. En Yara, y le hacen una cosa que casi la gente pues no estudia, que es el presidente de Venezuela con la Constitución del año 58, que era Rafael Caldera, que también había sido 2 veces presidente, le hace una cosa que llama el sobreseimiento. Esto es, él tenía la capacidad, los presidentes de Venezuela, de perdonar. Y lo perdonó. ¿Para dónde salió? De inmediato. De inmediato. ¿Para Cuba? ¿Vía dónde? Vía Colombia. Vía Bogotá. Adivina quién lo recibió en Bogotá. Cuente. La esposa de un señor que hoy es presidente de la República. Sí. Y pasaron por Boyacá. Y hay fotos en la batalla de Boyacá, en los monumentos de la batalla de Boyacá, con el ex acabado de salir teniente coronel, y de Bogotá sale hacia La Habana. Y en La Habana lo reciben con aplausos. Y en La Habana es que le dicen, yo estoy entrando en crisis, al señor Fidel Castro, que en paz descanse si puede. Y el señor Fidel Castro le dice, yo estoy entrando en crisis porque hace 3 años, 4 años, se me acaba de caer, ¿cierto?, la cortina de hierro,
Y entonces me dejaron de apoyar, Claro. mi revolución se me está cayendo, se me está desbaratando. ¿Quién me va a oxigenar después? Usted es el que tiene el La oxígeno posibilidad. allá. Y él se presenta, ¿y a quién le gana? La pregunta, ese 6 de diciembre del 98, ¿a quién le gana? No. Mire qué interesante, a un señor que se llamaba Enrique Salas Romero, Sí. que era supuestamente, no tenía nada que ver, pero al final de la contienda, adecos y copellanos de nuevo se unieron Era en el torno a candidato él. de ellos. Cuando se unen en torno a él, lo que le dijeron al pueblo venezolano es, Volvió lo mismo. Sí. volvemos a lo mismo. mismo. ¿Qué hizo el pueblo venezolano? En un desespero. ¿Quién tiene una propuesta distinta? Él alzó la mano, yo soy la propuesta distinta, y llega al poder. Y les cuento algo más, si quieren lo pueden buscar en internet. El juramento de ese 2 de febrero de hace 25 años, ¿usted sabe qué dice el señor presidente? Jurando frente a Rafael Caldera, y ahí estaba uno de sus opositores después. Juro sobre esta No, pare. moribunda constitución. No, es que ya, entonces páreme ahí. Ojo pues. El 20 de noviembre la Asamblea termina el proyecto de Constitución de Venezuela, el 15 de diciembre se realiza, estamos hablando del mismo año, el 99, el referéndum, 70% de los sufragantes lo aprueba. Ojo, con el 55.62 de abstención. Volvemos y caemos lo mismo. O sea, una minoría aprueba esto. Se calla todo. Y ahí sale su frase famosa. Juro delante de Dios, de la patria y de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir e impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Y lo cumplió Ojo, de Nacho, una manera pero- muy rápida. Ojo, Nacho, pero lo dijo Sí, no, sobre no lo dijo ese día, lo dijo el antes. mismo día del juramento. O sea, Sí, él sí, juró sí. sobre una constitución que era la del 58 y jura que la va a acabar Moribunda. mientras la está jurando. Sí, sí, Por claro. eso ese juramento, en los profesores de Derecho Constitucional, que tengo grandes amigos allá en la Universidad Central de Venezuela, me dicen, él La cantó Él desde la la cantó entrada. desde el La primer tenía día. clara. Y dos, el juramento quedó inválido porque él atacó la Constitución sobre la cual él mismo juró. Sí. Son temas muy complicados desde la ciencia política que nos hemos venido dando cuenta mucho tiempo después, Muy bien. porque eso pasó como desapercibido en su momento. Sigo narrando mi historia. Y mire cómo fue rápido. Entonces ya ese 20 de noviembre o ese 15 de diciembre ya estaba todo solucionado. Pero oiga, le sale eso el 15 de diciembre, se hace ese referéndum, pero ¿cuál fue la primera crisis de Chávez? El mismo 15 de diciembre. En un hecho recordado lamentable, se llama la tragedia de Vargas. Recuerdan ustedes que llovió y llovió y llovió y eso Una quedó gran avalancha. destruido, una avalancha, eso fue pues... Fue como, Yo como sé. Armero, Mírelo, pero allá. mírelo, ahí están las imágenes. Como Todo esa, eso sí, lo no me sucedió, acuerdo. sí o no. Sí. Fueron miles de personas las que murieron, eso fue en La Guaira, mejor dicho. O sea, la naturaleza dijo lo que se veía venir para el país. Sí. Eso dice mucha Adelantó. gente allá. Muchos países del mundo le demostraron su solidaridad, estaba muy nuevo en el gobierno y le prestaron ayuda. Y ahí empieza, esa es su primer crisis, pero ahí empieza su primera enemistad, porque los norteamericanos le dicen, hombre, le vamos a mandar 2 buques con 450 ingenieros, tractores, bulldozers, maquinaria e ingeniería, les queremos ayudar pues, a todo este asunto. ¿Qué hizo Chávez? No, señores, ustedes no me ayudan. No quiero nada de ustedes, Del los imperio yanqui. norteamericanos, del imperio. Para hacerlo y para no alargarme mucho, porque ya llevo bastante, en el 99, José, la inflación era del 23.3. En el 2000... Similar a la que tenía Sí. Colombia por esa época. En el 2000, un año después del gobierno, era del 16.2, o sea, había rebajado esa inflación. La pobreza en el 99 en Venezuela era del 43% y en el 2000 pasa al 42%. En la actualidad está en el 80, 90, una cosa de locos. Y el Producto Interno Bruto en el 99 era del menos 6% y en el 2000 queda en el 3.7%. Quiero hacer pues como ese asunto. Mire, lo que pasa es que digamos que Venezuela tuvo una gran cantidad de beneficios por los precios del petróleo, ¿sí o no? Y el presidente Chávez va y se los gasta.
Se los gasta en la forma y entonces mejora los índices de pobreza, en alfabetización, igualdad en ingresos. Y esto mejora aparentemente la calidad de vida de todos los venezolanos entre el 2002, 2003 y 2007, 2008. Pero fue un gasto público, ¿no? Sí, obvio, no, es gasto público. Pero... Y ojo, el 24 de marzo del 2000 inicia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿cierto? O sea, Ahí ya empieza a trabajar con unas reglas del juego nuevas. De él. Solamente de él. Unas reglas del juego que él construyó con sus mayorías. Solamente un año y un mes después de haberse posesionado. Ahí es cuando dicen los que saben que en ese momento es cuando en Venezuela nacen las nuevas oligarquías. Los empresarios empiezan Los a recoger, enchufados. empiezan a nacer estas nuevas oligarquías. ¿De dónde salen? Del Plan Bolívar 2000, que era un plan durísimo, de mucha inversión del Estado, millones de bolívares, entonces claro, yo me meto en el gobierno y por cada cosita, Gasto pues, público. ¿cómo voy yo? ¿Sí o no? Y ahí se empieza. Los buenos de precios del petróleo pues, los sostienen toda esta operación, tenían de dónde gastar, pero ya todo estaba cantado. Al final de la presidencia de Chávez, en la década del 2010, la economía pues empezó a tambalear, o sea, no le duró mucho tiempo. O sea, eso ya empieza con una crisis inflacionaria, la escasez se incrementa, crisis energética y todo eso. Pero todo esto que le estoy diciendo viene y lo vamos a recoger un poco más atrás, porque ¿cuántos mandatos tuvo Chávez? 3, 4. 3. 4. Y vamos a tratar de hablar de los 4. Hace el cuarto no lo terminó, pues, porque terminó entregándole el poder a Nicolás Maduro. Él termina el 2010, antes de su muerte, con un país ya fregado. Criminalidad, corrupción, en fin. Pero No, hombre... ya había perdido alguna elección que había intentado hacer, porque él intentó empezar a gobernar. Mire qué curioso. Él hace la Constitución del 99 Sí. y después su propia Constitución le empieza a estorbar. Entonces él necesita empezar a modificar su propia Constitución y cuando le empieza a ir mal, 2006-2007, empieza a perder referendos. Eso se llama una democracia plebiscitaria. Él le quería preguntar todo al pueblo. Sí. Entonces había elecciones cada tanto, pero claro, tenía, que acaba de morir, Tibisay Lucena, era su presidente del Consejo Nacional Electoral. Entonces esa señora le pasaba todas las elecciones. ¿Cómo sería de arrollador la primera vez que perdió? Que inclusive lo dice, y me disculpan que diga la expresión, es una victoria pírrica y es una victoria de mierda, así lo dijo. La primera vez que pierde una elección plebiscitaria para modificar una constitución. Y ahí empieza el sufrimiento de Chávez, porque empieza ya una oposición fuerte y desde el nivel internacional también a atacarlo. Venezuela es un país raro. Él es electo o elegido en el 98. Sí, 99 se diciembre del posiciona. 98. ¿Y sabe qué hizo? Nuevas elecciones presidenciales. Y las hace para legitimar Claro, pero todos los poderes. pero las Y la tenía que hacer realiza por la nueva el Constitución. 30 de julio del año 2000. Claro, pero las O sea, tenía que hacer por la nueva año y medio constitución. Sí, o sea, llega y tal, entonces nuevas elecciones. El Centro Carter, que es estudioso de todo esto, se quedaron asustados, no pudieron monitorear y dijeron que esto tenía la falta absoluta de transparencia. ¿Sabe quién fue allá ese día? Él era el secretario general de la OEA, el expresidente César Gaviria Trujillo. Muy bien. Gana la presidencia con el 59.76 de los votos. Asimismo, en esas elecciones también ¿Y estaban... en esa las saben la parlamentarias. abstención o no? No, en esa no tengo abstención. Salen las... No, porque en ese momento todavía todo el mundo le cree a ese cambio, la Claro. revolución, entonces ese país estaba emocionado. En las parlamentarias pasa lo mismo. Quedan en la nueva asamblea 91 curules de cuenta de este señor. Con eso manejo el país. No, y si todavía no había dicho que era comunista. ¿Qué Hasta dijo? ese No, momento no lo todavía había dicho. Y entonces ahí en que continúa Chávez y dice, bueno, ya tengo a los militares trabajando en esto, ya hice constituyente, ya tengo esto por aquí, bueno, le faltaban dos cosas muy importantes. Y la entendió muy bien. Pienso yo que el tipo era muy inteligente. Muy sagaz. Porque él que necesitaba quedarse con sagaz. PDVSA, pero él no se iba a poder quedar con PDVSA porque sí. ¿Qué hizo entonces para limitar la cosa y apoderarse de PDVSA? Impulsó un referéndum nuevamente. ¿Adivine de qué? De lo que usted está diciendo. Eso le digo. Sindical. Y entonces le preguntó a todos los venezolanos que si era bueno o no era bueno renovar la cúpula de los dirigentes de los trabajadores del país. Claro, estos señores no iban a dejar que se metieran en la mayor empresa ni en las empresas privadas y ahí casó la pelea con ellos. Muy bien.
Y ahí le reventó un primer general que era es muy inteligente, uno de los tipos más brillantes de Venezuela, el general Guaycaipuro, que es el que a él le termina diciendo a él: mi general, usted no está entendiendo cómo funciona la revolución. La revolución consiste en, se lo dijo a él, consiste en mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Frase de Hugo Chávez Frías. Muy bien. Porque si usted lo saca de la pobreza, lo dejan de apoyar. Oiga, el paso que voy, se nos va a meter el programa solo con esta historia que yo estoy narrando, pero espero, ¿está entretenida o no? Sí, señor. Sí, Bueno, más les vale. ¿Qué tiene de particular? Bueno, ganó el 62%, entonces dijo, nada, los sindicalistas, todos los que están ahí para afuera, y vamos a nombrar a nuevas personas. Ese año, en el 2001, el 13 de febrero, viene el primer conflicto diplomático con Colombia. ¿Por qué? Porque es capturado en Presidente Andrés Venezuela. Venezuela, un guerrillero colombiano del Proceso de ELN, los impases, la detención generaron un conflicto diplomático con el gobierno del presidente Andrés Pastrana, que se denominó el caso Ballestas. Se conoce más de historia. Vámonos para su segundo periodo presidencial. El primero fue muy cortico, 99 al 01. Ahora vamos a hablar, tuvo su segundo periodo, del 2001 al 2007. Pues lo primero es que ya empieza a salir a la calle, hace la primer cumbre de la Organización de Países Exportadores de Café, Explotadores de Petróleo, perdón. La OPEP. La OPEP, empieza a visitar los países más raros, empieza ya a buscar todas sus alianzas, se aparta obviamente de Estados Unidos. Se vuelve súper amigo, muy amigo de Muammar Gaddafi, del presidente de Pakistán. Sí, está todo con Brasil, con los Kirchner, o sea, está con Evo, o sea, ya empieza pues, a consolidar toda esa, digamos, cambio. Diplomacia internacional cambiada por barriles de petróleo. Necesitaba votos en los organismos internacionales y los pagaba a punta de petróleo. Pero ¿qué pasa a finales del 2000? Le voy a hablar del 2001 al 2007, Sí. pero es que al finales del 2000 el Congreso, como ya lo tenía muy listico para él y estaba muy rico, le aprobó un decreto habilitante. ¿Esto qué quiere decir? Que le otorgaba poderes especiales al presidente para aprobar un conjunto de leyes. Fueron creo que 40, 41 leyes. Un paquete grandecito. La que desata, mejor dicho, el terremoto en Venezuela. Ahí es cuando vamos a caer en esas cosas que vimos, la muerte de todos estos. Aprobar la ley de tierras que impulsaban una reforma agraria, una nueva ley de ¿Se acuerda hidrocarburos. de la imagen, el video de Chávez caminando por Caracas diciendo, ese apartamento de allá, Exprópiese. Bueno, eso es ahí. Si bien fueron aprobadas, perdón, no fueron 41, 49 leyes, la oposición dirigida principalmente por la patronal más importante, o sea, estamos hablando por Fedecámara y la Confederación de Trabajadores. Uy, Dios, no, esto no puede ser, es que son 49 leyes que esto va en contra de lo que quería Chávez, expropiar, quedarse con todo, nacionalizar, en fin. Y el 13 de noviembre, ese 13 de noviembre Chávez declara esas 49 leyes amparando en la ley habilitante y se va feliz el hombre, muy tranquilo. Pero ese mes, en cadena nacional de radio y televisión, empezó ya a hacer su primer gran pelea internacional. ¿Cuál fue? Con Estados Unidos. ¿Qué hizo? Mostró por la cadena pública fotos de niños que dijo que habían muerto durante los bombardeos de Estados Unidos en la guerra de Afganistán. ¿Eso qué llevó? El gobierno de los Estados Unidos dijo, no, otro camino, no. Venga, llama a mi embajador y ya nos empezamos a apartar porque ya vamos para otro lado. Mire, este hombre estaba el 10 de diciembre del 2001, y cuento la historia así rápidamente, un discurso en la base aérea de Francisco de Miranda, como la Carlota creo que es conocida, y la CTV, o sea, Fedecámaras y esta otra cosa, llaman al primer paro nacional. Ay. Ahí se dice que inició el primer golpe de Estado, que efectivamente... Es el de 2002, de abril de 2002. ¿Qué pasa? Esto se hace básicamente en noviembre, diciembre, pero se van. Golpe de Estado. 23 de enero del 2002, más de 200.000 personas salen a las calles en Caracas dirigidas por la CTV y con Carlos Ortega. Esto lleva el 24 de enero de ese mismo año a que le renuncie su ministro del Interior, Luis Miquelena. Empieza todo esto y lo veíamos en las noticias aquí, y el 7 de febrero un coronel de aviación de nombre Pedro Luis Sotos intervino en televisión y pidió la renuncia de Chávez. Uy, qué problema. Y fue a falta de él, un montón de generales y altos mandos empezaron a decirle
que tenía que renunciar. Pero en particular este señor, este coronel, dijo textualmente: no tiene autoridad para destruir una democracia de 44 años por muchos defectos que haya tenido. Y ahí se empieza a alborotar. ¿Pero usted sí entiende por qué hay 44 años? Bien pueda, pero porque que nos cogió la noche. Porque el pacto de punto fijo, del cual le hablé anteriormente, finalizaba con una cantidad de gobiernos militares que había tenido Venezuela, que terminaban un golpe, tapado otro golpe, sí, otro golpe, tapado otro golpe. Entonces era un país que fue gobernado por militares. Podríamos decir que los primeros 50, 60 años de Venezuela estuvo así. Primero 30 años con Juan Vicente Gómez, después con uno de los mejores de todos, que fue el que realmente impulsó al país durante 5 años nomás. Y ese pacto de punto fijo es el que trae la democracia a Venezuela entre adecos y copellanos. Por eso es que el coronel de la Fuerza Aérea había dicho que no se podía acabar con esa democracia. Tenía militares, estaba haciendo todas estas acciones con su plan Bolívar en toda la comunidad, ya tenía el Congreso, ya había hecho... Resumen, tenía los factores reales de poder en su mano. Sí, pero le faltaba uno. Entonces, el 11 de febrero designa como designa al vicepresidente del Banco Central, Gastón Parra, como el nuevo presidente de la petrolera PDVSA. Pero imagine qué había pasado. Reemplaza a un comandante, un militar, porque él empezó a meter a los militares en todas sus cadenas de mando. Era el señor, reemplazaron a Guaycapuro. Guaycapuro. El que le hablé ahorita. Es el que usted me habló, Lameda, Guaycapuro Lameda. En ese periodo, José, ¿cuántos presidentes de PDVSA ya iban? Estamos hablando de ¿cuántos años? 4. En menos de 3 años. En menos de 3 años ya llevaba 4 presidentes de PDVSA. ¿Qué le hacía falta a Chávez? Apoderarse de eso, de la plata en la forma. Bueno, ¿qué pasa? Mejor dicho, estos llegan y cambian esto, cambian de persona. Pero ahí sí se viene el golpe de abril. Qué pena, hombre, esto fue porque es que este señor está equivocado en la ley de los hidrocarburos y entonces eso está provocando para empezar a excusar todo este cuento. Y el 21 de febrero el general Guaycapuro Lameda se desmarca el gobierno, exige al presidente que se rectifique, este no se rectifica y se va convirtiendo ya en el cuarto militar que se critica abierta y públicamente al presidente. ¿Qué pasa? El 25 de febrero, un militar activo, el general de brigada de la Fuerza Aérea Venezolana, Román Gómez Ruiz, pidió la renuncia del presidente Hugo Chávez el 7 de abril. En Aló Presidente, número 101, era el programa número 101. El presidente, cuando le piden esta renuncia, entonces el presidente de su programa dice: qué pena, me renuncian todos se me van. Y quiero acabar con toda la cúpula y adicionalmente quiero acabar con todos los mandos que hay en PDVSA. A todos los despido. Mejor dice, despida a 7 altos ejecutivos, a todos los gerentes, jubilados y más. Y ahí hasta dónde llegó la cosa. Hasta despedir 1.500 empleados de PDVSA. Hizo, ¿cómo se dice eso? Un barrido. Barrido. Bueno, ¿qué pasa? Una masacre laboral. Sí, la oposición entonces, la oposición convoca el 11 de abril una marcha que reunió cientos de miles de personas. Esta marcha iba para las oficinas de PDVSA. Pero yo no sé qué fue lo que pasó, se caldearon los ánimos y ahí ¿para dónde se desvió? Al Palacio. Para el Palacio de Miraflores, el cual se encontraba, estaba rodeado por afines a Chávez. Y ahí se armó la de Troya, en última instancia terminan entonces... El choque de las dos marchas. Sí, el choque de las dos marchas, terminan capturando a Chávez, se lo llevan para otro lado y ahí se arma... Ese es abril. Sí, ya es en abril, sí. Y les cuento una cosita y detalles de esos que les ya me estoy alargando mucho, entonces la voy a tener que resumir. Sí, Miraflores es desde donde se gobierna. Hay otra casa que también le dicen... el Palacio de Nariño. Con el Palacio de Nariño. Pero ellos tienen una casa oficial de los presidentes también, que se llama La Carlota, ¿cierto? O La Casona, también le dicen. Pero adicionalmente hay otra sede de gobierno en una isla, ¿cierto? Para allá sacan a Chávez en ese momento. Para la isla. Para la isla, en un helicóptero. Él declara el plan Ávila. El plan Ávila es como el plan de contingencia, es decir, estamos siendo amenazados, vayan y todas las Fuerzas Armadas a protegerme. ¿Cuál fue ahí empieza y ahí nace el primer problema de comunicaciones, José. Porque todas las estaciones empezaban a mostrar a Chávez hablando, pero al otro lado las marchas.
o sea, la doble imagen. Le voy a decir, a la 1:30, como a la 1 de la mañana, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sacó del aire a todos los canales, los apagó. Solamente quedaron 2 canales funcionando para que la gente... no, Venevisión. de medición, ¿ahí cuáles eran? Caracol, Radio Colombia y CNN. Eran los únicos por los que los venezolanos se estaban enterando de lo que estaba ocurriendo. Estos canales les tocó poner peliculitas, muñequitos, mejor dicho. A Venevisión llegaron grupos armados afines al gobierno de Chávez, lo vimos en muchas imágenes. Bueno, y todo esto se volvió en un despelote grandísimo. Pues finalmente hubo más de 26 muertos. ¿Qué más digo yo ahí? Y queda de presidente por unas horas, no más, porque el golpe se conjura, ¿cierto? Muy rápidamente. ¿Sabe quién salva a Chávez esa vez? Un Baduel, el general Baduel. Pero páreme ahí, ya le voy a llegar. Pero quedó que usted se me adelanta. Quedó de presidente encargado, lo juraron y todo, alcanzó a jurar. Pedro Carmona, el presidente de Confecámaras. Pero venga, a las 12 de la noche aproximadamente, Lucas Rincón, ministro de Defensa, para aquel entonces, dice que se le solicitó la renuncia y que Chávez aceptó. Y se lo llevaron para el fuerte Tiuna, en Caracas, y después se lo llevaron para otro. En horas de la tarde, Pedro Carmona, presidente de Fe de Cámaras, queda como presidente interino. Jura. Sí, jura, listo. Lo ponen a jurar. Acto seguido, el procurador general designado por Carmona, Daniel Romero, leyó el decreto que derogaron todas las leyes de Chávez. Disolvió el Parlamento, o sea, todo lo que había hecho Chávez en otros añitos llegan y lo derogan. ¿Qué es lo que pasa, hombre? El general que usted dice, ya para ir resumiendo aquí, Baduel. Murió hace poco en la cárcel y terminó como opositor. Pero él fue el que le salvó el golpe a él. En la noche de ese día, una vez Chávez ya estaba metido en la cárcel, lograron tomar el canal de televisión venezolana de televisión, tomada previamente por la policía de la Gobernación del Estado Miranda, la cual era controlada por Enrique Mendoza, gobernador de la entidad mencionada y agudo opositor a Hugo Chávez. Un batallón asentado en Maracay, bajo el mando del general Raúl Isaías Baduel, declaró su adhesión a la Constitución que había hecho Venezuela y de esta forma lo salvan. ¿Y sabe cómo lo salvaron? ¿A quién le pusieron a tomar juramento? A Diosdado Cabello. Cogen a Diosdado Cabello ese día, usted como era el vicepresidente tome esto, Diosdado toma eso y a la media hora, señor Chávez, usted ya es de nuevo el presidente. Estaba entregado, ¿no? La historia que hay ahí en el golpe es una cosa bien tenaz. Estaba entregado, arrodillado, pidiéndoles que por favor no lo mataran. Eso es un tema bien complicado que ojalá lo puedan investigar los televidentes. Bueno, hasta ahí llega, realmente ya en su último mandato, pues ya diría que el tercer presidencial, para no alargarme más porque esta historia es bastante larga, Chávez en su tercer periodo presidencial no hace nada, el país se apaga, el país entra ya gravísimo, estaba muy enfermo, básicamente delega todas sus funciones en Nicolás Maduro. Porque cae el barril de petróleo de 120 y algo que estaba, cayó como a 70. Sí. O sea, entonces la diferencia en lo que habían hecho de presupuestos era inmensa y esa crisis económica le creó una crisis política muy dura también. Todas sus misiones se le caen, la misión de Publicidad, la misión Robinson, la misión Rivas, la misión Ruque, Barrio Adentro, vuelvan a Caracas, todo se le va desmoronante y empieza ya la decadencia, es decir, cuando llega el nuevo presidente, el que está en la actualidad Maduro, encuentra ya una situación bastante compleja, un país muy endeudado, en las últimas, mejor dicho, y no había nada que hacer. Esa es la historia de hoy hace 25 años. Que inició hace 25 años. Esa es la historia. ¿Y sabe de dónde cómo... conoció, para darle el último tip, sabe cómo conoció Hugo Chávez a Nicolás Maduro? Nicolás Maduro era el presidente del sindicato de los trabajadores del metro de Caracas. Era un conductor más. Y cuando él lo meten a la cárcel en Yara, él lo va a visitar. Y ahí se conocen y mire hasta donde llevamos a Venezuela. Entonces de ahí viene el cuento de que un conductor de bus es el que termina gobernando. Claro. ¿En qué momento recupera Chávez y que la población no quería que esto pasara? El pueblo venezolano no quería que esto pasara, pero venían de ese cansancio de esas otras oligarquías. En el año 2003 quedan ya apalancados, apoderándose completamente de PDVSA.
donde realmente se hizo una purga, o ¿cómo le dicen a eso? Sí, una limpieza. Una masacre laboral. Una masacre laboral. Sacan y meten a todos los que estaban dentro de su bolsillo. ¿Qué pasa? Tenemos el actual presidente de Venezuela, no ha logrado nada, ni va a hacer nada, y va por mal camino, y veremos qué pasa en estos días. Yo soy del pensamiento que María Corina Machado no va a llegar y se volverá a reelegir Maduro. Eso será tranquilamente por ahí hasta el 2030, 2030 y pico, y esta dictadura se queda ahí. Y la candidez del señor Joe Biden, habiéndole otorgado una cantidad de concesiones para que él terminara dizque incumpliendo el tratado, el pacto que habían hecho, y entonces ahora le van a reactivar las sanciones, y mire ya el trato que están teniendo el señor Jorge Rodríguez y todos los ministros del presidente Maduro en contra de la administración Biden, que ha sido de las más benévolas con ese país. Maduro fue un hombre fiel a Chávez desde sus inicios. Bajo su manto fue constituyente, diputado, canciller y finalmente vicepresidente. Chávez lo preparó, lo eligió. Esto lo sostiene esa historiadora con la que inicié la frase, que fue lo único bueno que hizo Maduro, Chávez, fue dejar esa presidencia a Maduro. Ahí está ese país, sí, no levanta. Lo único bueno. De resto, Venezuela cayó en la crisis absoluta. Vamos a